Buenas tardes. En esta oportunidad, en el programa Sin Editar, donde conversamos de todo sin censura, nos acompaña Alejandro Guillén, periodista destacado, conductor de televisión, expresidente del Colegio de Periodistas, ex candidato presidencial y ex senador. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar presente en esta oportunidad. Hola Gabriel, estamos muy bien. Ahí trabajando en otras cosas, pero siempre preocupado en algo. Perfecto. Y partamos de lleno en contingencia. Bueno, han pasado muchas cosas hoy en día, ¿no? Últimamente, ¿no? Sobre todo en este gobierno que encabeza Gabriel Boric. Partamos por lo último que ha pasado con el diputado Miguel Mellado, que filtró un audio de WhatsApp, digamos, a un medio de comunicación de una reunión que era privada, si bien de interés de su región, de la Araucanía, se supone que no estaba permitido. ¿Qué le parece esa situación y si es reprochable desde el punto de vista incluso un delito? Hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Una es que al grabar exista, cosa que no sé, tendría que estudiar el caso en detalle, violación del artículo 191A de grabar en recintos privados conversaciones que no están destinadas al público. Y él lo habría hecho en forma subrepticia. En ese caso. Y lo otro es difundir, y que sería el artículo B, digamos, de esa mismo 161B, y que efectivamente son delitos de opinión. Grabar sin un consentimiento en un recinto privado y difundir sin el consentimiento de los participantes en la reunión, toda vez que se entiende que es una conversación privada. Se exceptúa cuando hay, por ejemplo, delitos, una comisión de delito y tú estás denunciando una acción delictual que ha ocurrido, pero no cuando hay una conversación entre privados. Por lo tanto, efectivamente pudiera haber aspectos legales que considerar. Ahora, más grave es que con esto se pierden las confianzas políticas, porque quiere decir que no es un diputado confiable para conversar con él, puesto que él va a difundir en forma intencionada conversaciones que él fue consultado, invitado a participar de la construcción de un eventual acuerdo, y eso requiere cierta reserva. Si no la respeta, se hace una persona indigna de confianza. ¿Y en ese sentido debería ser desaforado para poder ser sancionado? ¿O cómo cree que debería No, ser? no necesariamente, porque una cosa es la falta de ética y otra es el delito. En lo político, generalmente esto más que una acción ilegal, eh, que eso tendría que verlo ya un juez. Por lo pronto hay una falta a la lealtad y a la confianza política, y por lo tanto me imagino no lo invitarán más a reuniones porque no es una persona que se pueda confiar. Claro, muchos casos se Tú han muchas conocido veces, por filtraciones. claro, Mm, claro, porque lo que pasa es que en política muchas veces uno quiere sondear una posibilidad de un acuerdo. Y empieza la conversación, requiere cierta privacidad, porque uno te decir, mira, ya estaría dispuesto a renunciar a esto si tú apoyas esto otro. Hay una conversación donde se supone una cierta reserva, porque si lo haces público de un comienzo a la sola intención, lo más probable es que la gestión va a fracasar. Entonces la política se basa mucho en las confianzas para poder ir avanzando y viendo si el otro está disponible. En este caso se quebraron las confianzas y eso es mucho más grave incluso que el aspecto formal legal. claro, esperemos que se recuperen las confianzas justamente para llegar a la unidad, no solamente para este tema, sino en el tema de seguridad, el tema de lo que pasa en la Araucanía, lo que pasa también con las reformas que quiere sacar adelante el presidente, partiendo por la reforma tributaria, que no Por tiene, supuesto, porque no tiene la ahí mayoría. Tiene claro, que sí o sí. además que muchas veces cuando tú eres político y eres parlamentario y autoridad, accedes a información que es reservada, pero que tú la manejas, pero hay incluso una obligación legal en algunas circunstancias de mantener reserva de información que pudiera comprometer la seguridad del país o los intereses nacionales. En este caso un juez un fiscal tendría que reconstruir si se violaron esos principios o estamos más bien en un campo de una falta a la ética. Pero yo encuentro que a veces las faltas a la ética son más graves que los aspectos formales legales, ¿eh? Perfecto. Y pasando un poco ya a, digamos, la evaluación que haría de la evaluación como general del gobierno de Gabriel Boric. Decían que era falta de experiencia, que una vez llegado al poder, digamos, le iba a pesar eso, y parece que al parecer sí ha pasado, ha tenido crisis de seguridad, el tema de los incendios, ahora el tema de la Claro. crisis sanitaria. ¿Cómo cree que ha abordado todas las situaciones que ha sido más reactivo que proactivo? Mm, Bueno, lo primero es que todos sabíamos que no tenían experiencia. Pues no podemos hacer los lesos ahora decir, oh, Dios, no tienen experiencia, lo descubrimos recién ahora. Eso lo sabíamos del momento en que se votó por él, sea en primera vuelta o en segunda vuelta.
así que eso era esperable, pero la falta de experiencia se supera adquiriendo experiencia. El tema está que quizás al comienzo del gobierno fueron un poco soberbios y no quisieron abrirse a otros sectores que podrían haberle aportado cuadros técnicos y profesionales y políticos con experiencia que saben cómo se maneja el Estado, que los podrían haber ayudado, pero se enfrascaron en una especie de desafío generacional de que podían hacer las cosas sin los demás, desde una estatura de una supuesta supremacía moral y que por lo tanto era todo un desprecio a las generaciones anteriores, y todos esos errores les cobró caro porque no lograron hacer lo que un gobierno como el de Boric necesita. Seamos sinceros, el presidente Boric un mes antes de la primera, cuando se hicieron las primarias, nadie daba un centavo por él. Todos pensaban que el candidato iba a ser Jadwe, y a él lo pusieron como un candidato para poder hacer primaria. Ahora, él ganó sorpresivamente porque el voto anti-Jadwe fue más poderoso que el voto Jadwe y se vio de candidato en circunstancias muy excepcionales. Pero él no tiene la construcción de un liderazgo largo, histórico, como lo fueron los presidentes de Chile anteriores, que hicieron toda una trayectoria. Entonces era evidente que iba a llegar sin experiencia, pero con un poquito de sentido común, haberse abierto a sectores bien seleccionados, porque también hay un cuestionamiento a la clase política tradicional. Él podría ser dotado de equipos técnicos de muy buen nivel, que los hay, y lo vino a hacer solo cuando ya había sufrido un desgaste y perdió tiempo valioso, porque, como digo, en un gobierno como él, donde no estaba claro qué esperar, eh, los primeros meses, el primer mes incluso, las primeras una, dos, tres primeras medidas iban a marcar el rumbo de su gobierno, y al no presentarse esas una, dos, tres medidas y empezar a perder tiempo y empezar a enredarse y a demorar decisiones y de pronto apostar todo a que se ganara el plebiscito de la constituyente como carta base para empezar a gobernar, le hizo perder tiempo valioso porque la urgencia de los chilenos no permiten perder el tiempo. Y Exacto. por consiguiente eso lo desgastó muy temprano. Prácticamente al mes de gobierno ya estaba mostrando las encuestas que iba hacia abajo. Yo creo que ha habido mucha improvisación y, más grave, no se ve que haya un proyecto de sociedad o un diseño político previo a ganar las elecciones. Tenían diseño para ganar las elecciones, pero no para gobernar. Eso es una Y realidad que hay que quizá asumir. está pasando la cuenta esto de que hay, diciendo Alma, el Frente Amplio, digamos, a Prueba de Dignidad, versus también la de Concertación, que encabeza en este caso Carolina Toá, Manuel Monsalve, que ha venido un poco a reforzar también la parte política y que ha tenido ciertos, digamos, diferencias con otras, con el Partido Comunista o con otros representantes de otros sectores, ¿no? De más extrema de izquierda, ¿no? Eso puede dificultar un poco también que haya gobernabilidad por parte del Ejecutivo. Claro, si hay un proyecto, ¿cuál es? Mm. Porque el presidente con mucha sinceridad ha reconocido que muchas cosas que dijo en el pasado se arrepiente o piensa distinto o pide disculpas. Ok, se equivocó en el pasado, pero ¿qué es lo que plantea para el aquí y el ahora? Y ese diseño no se ve. Y él, por ser un político con poca trayectoria, no es capaz de sostener él una coalición. Un político con experiencia, aun cuando tenga una mala coalición, de repente su liderazgo se puede imponer. Pero cuando no se tiene ese liderazgo y la coalición que lo apoya no tiene un proyecto para el país, eso empieza a hacer mucha agua, y por más que le presten ropa, igual hace difícil la gobernanza, al punto que los chilenos hoy no saben mucho qué esperar del gobierno, seamos sinceros. Perfecto. Y las derrotas con el rechazo, bueno, digamos, el 4 de septiembre del año pasado y el último del 7, digamos, de mayo, ¿usted cree que si viene sí o sí el arribo de la derecha? Usted hablaba la otra vez de la entrevista que hicimos por escrito del péndulo, ¿no es cierto? Que viene, Sí, que la masa o la mayoría de la gente se basa por las emociones, digamos, y vota o por los abusos, ahora no, por seguridad. Y al claro. final va cambiando y vimos lo que ha pasado con la elección. O sea, estuvo Bachelet uno, después Piñera, después Bachelet dos, después Piñera, ¿no? Entonces la gente va cambiando de ánimo también. ¿Cómo cree que se ve eso? O sea, los intereses de la gente son los mismos, si la gente lo que quiere es gobernabilidad, que le resuelvan sus problemas con eficiencia. Y los problemas de la gente sabemos perfectamente cuáles son. También sabemos que para responder a las expectativas de la gente hay políticas públicas más o menos simples de implementar, pero hay otras que suponen reformas complejas. El problema previsional Mm. requiere cirugía mayor.
Lo mismo la crisis de la salud, que se está desplomando el sistema privado, no porque lo está desplomando el gobierno ni la oposición, sino porque simplemente no es viable el sistema Sí. ISAPRES hoy día, y ahí está como está todo en suspenso. Bueno, eso supone reformas importantes, pero cuando no se ve claridad en la voluntad de hacer esas reformas y qué es lo que se quiere reformar, eso también va debilitando a un gobierno que puede hablar de reforma, que la gente puede simpatizar incluso con su gente, con que son jóvenes, con que tienen entusiasmo, que tienen el alma limpia, pero la gente quiere certezas, quiere gobernanza. ¿Y qué le pareció Yo la creo última que cuenta, esto, a propósito de la cuenta, la última cuenta pública que habló de alguna forma como que condicionó que se aprobara la reforma tributaria para los recursos para justamente hacer toda la reforma que se quiere, de pensiones, de salud y de otro índole, claro, educación hermano, tú y vas a de tener otro. que gobernar igual, tú vas a tener Exacto. que gobernar con reforma tributaria o no. ¿Se la Ahora está rechazan o claro. no? Claro. Mm. Claro, es lo mismo que los plebiscitos. Era absurdo poner todo al plebiscito que se iba a ganar la nueva constitución. Un político nunca se puede dejar atrapar de decir, bueno, me quedé sin herramientas. Él tiene que seguir adelante, pero sin esa reforma. Ahora, seamos claros, a esta altura la reforma se va diluyendo y cada día es una reforma más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, y al final lo que va a salir va a ser francamente irrelevante. No va a cambiar el cuadro. En un país que tiene necesidades urgentes y donde el reclamo ciudadano tiene que ver más bien con la desigualdad y el abuso, mucho más que con una nueva constitución, que puede ser una letra muerta, porque No. muchas veces se aprueban constituciones que nunca se aplican. Yo creo que el gobierno tiene que ser más eficiente en resolver las urgencias de los problemas ciudadanos que van claramente por la situación económica, el empleo, la seguridad de la familia, de sustento, y por otro lado, la delincuencia. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan para combatir la delincuencia? Es muy distinto decirle al país, mire, para combatir la delincuencia tenemos que hacer esto y esto cuesta tanta plata, que hablar en abstracto. Necesito plata para. Yo creo que ha faltado pedagogía política, quizás experiencia, para poder amarrar de por qué las reformas tributarias importantes, qué se va a resolver con esa reforma, cuál va a ser el beneficio para la ciudadanía, y eso además es que sería presión a la oposición para dar los votos. Pero yo veo que el presidente pone temas en la mesa, no voy a negar, son temas importantes, pero no se ve un diseño de cómo se va a ir haciendo una cosa, después la otra, y enseguida la que continúa, para que el país sepa cuál es el camino que el gobierno está presentándole al país. Y a propósito de la nueva constitución, bueno, la mayoría es de derecha, Chile Seguro y bueno, los republicanos, y tienen, por decirlo, el sartén por el mango para vetar o para imponer su idea. Incluso dice que si se rechaza, el peor de los escenarios vamos a seguir teniendo la actual, como dice la heredad de Pinochet. ¿Qué se espera? La izquierda debería esperar un tiempo más para volver más adelante. Algunos dicen también esa teoría, otros dicen que no, que hay que tratar de imponer, o no imponer, sino que tratar de imponer e incorporar las ideas también de izquierda y centro-izquierda. ¿Cómo ve el escenario de esta nueva constitución, este proceso constituyente que estamos, este segundo proceso constituyente que estamos Bueno, se ve con observando? una incertidumbre completa porque nadie sabe cómo va a salir. Eso es una realidad, Mm. no es que uno quisiera que fuera así. No sabemos qué va a salir de todo esto. eh, Pero sí es claro una cosa, la clase política retomó el control del proceso constituyente, que en un momento entregó a la ciudadanía, pero a una ciudadanía que, seamos sinceros también, no estaba preparada para llegar a acuerdos, porque la ciudadanía está acostumbrada en Chile solo a protestar en la calle y a votar en elecciones. En Chile no hay una institucionalidad que permita una participación ciudadana sistemática donde se formen capacidades, llegar a acuerdos con la ciudadanía dentro del marco institucional. Esa es una carencia desde 1833, que en Chile no Son se considera encuestas o sondeos que mecanismo mandan a veces a los usuarios a través de internet, exacto, pero claro, pero no tiene peso. Mm, no hay mecanismos no hay institucionales mecanismo. para canalizar las inquietudes ciudadanas. Puede desfilar 10 millones de chilenos si quieren contra la AFP, pero eso no se traduce en ninguna decisión. Exacto. Y eso pasó con 1 millón, bueno, que protestó en Santiago, más 8 millones en regiones. 2 millones, pero no se concreta porque la institucionalidad chilena es muy autoritaria, muy jerárquica. Por lo tanto, en la nueva constitución uno cabría esperar que este tipo de problemas se abordaran. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos? Hoy en día son derechos de nueva generación. No es solo el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la libertad.
también hay derecho a la calidad de vida en el fondo. Bueno, eso tiene que recogerse en lo que se llama un Estado de derechos. Sí. Vamos a ver si eso sale o no. Y en segundo lugar, ¿cuál es la institucionalidad política? ¿Cómo se va a distribuir el poder de manera que haya gobernabilidad con equilibrios políticos, con pluralidad, con democracia? Y eso nos va a tener que llevar a si somos capaces de descentralizar el poder o no. En Chile es el gran desafío, el poder está concentrado muy poco. Ahí se toman las decisiones. Y la realidad que podría avanzar mucho si tuviéramos un Chile unitario, pero descentralizado, de manera que muchas decisiones que se toman en Santiago se pudieran tomar en los territorios, a nivel de las comunas, a nivel de las regiones. Y eso supone también atribuciones y facultades. Y además recursos fiscales, o sea, plata Eso que le se iba a preguntar, asigne porque, en la región. La descentralización exacto, es la base, yo creo que de un Estado moderno. que haya, quizás no llegar a un extremo de federal, pero sí autonomía de las regiones y sobre todo de recursos, porque finalmente si tienen que golpear la puerta final de la moneda para pedir plata en regiones, finalmente el centralismo se mantiene. Incluso ahora, ahora en la discusión del nuevo Ministerio de Seguridad se ha dicho también qué figura, qué pesa, el delegado, el seremi, qué va a pasar con los gobernadores. Al final no se sabe quién manda a quién en las regiones, ¿no? El gobernador, el Exactamente. delegado, el seremi. En ¿Cómo? el origen, Hay que solucionar eso también. Mm. Chile, a través de su historia, en varias oportunidades ha avanzado en algunas materias de descentralización o desconcentración de decisiones, pero nunca políticas, siempre ha sido administrativa, descentralización administrativa. Por primera vez nos pusimos el desafío de hacer una descentralización administrativa, política y financiera. Es Mm. decir, que las regiones tengan capacidad de darse su propio gobierno para aquellas materias que son específicamente locales, los Mm. municipios, o regionales, los gobernadores, con los cores, pero además con participación de la ciudadanía, o sea, con mecanismos institucionales de participación ciudadana. Esa institucionalidad no existe y por lo tanto tenemos hoy gobernadores sin muchas atribuciones y sin recursos con autonomía. Y más grave, que en las regiones hay que crear capacidades y competencias. Una cosa es reclamarlas y otra es tener capacidad de gestionar recursos. Nosotros tenemos serios déficits por el excesivo centralismo histórico que en regiones no se ha creado capacidad de gestionar, de elaborar proyectos, de gestionar los proyectos, de administrar recursos fiscales. Entonces tú ves que los fondos, por ejemplo, que se canalizan a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, muchas veces las regiones no se ejecutan porque falta capacidad en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales de gestionar proyectos. Y eso no, es una debilidad nuestra que no hemos corregido. Ahí las universidades regionales, por ejemplo, tanto públicas como privadas, podrían ayudar a formar capacidades y competencias de gestión a nivel de los gobiernos locales. Muchas veces los alcaldes caen en la tentación de llenarse de partidarios y activistas, pero que no tienen competencias para gobernar la comuna. A veces también pasa a nivel de gobernación. Es necesario que los gobernadores se rodeen de gente que sabe gobernar, que sabe aplicar una política pública, gestionar recursos, etcétera. Ese déficit también conspira contra la descentralización. Por lo tanto, Es de estos esperar son los que, desafíos que uno esperaría que este gobierno estuviera enfrentando. exacto, que el gobierno y también la nueva constitución lo establezca como por lo menos que dé los parámetros de Exacto. cómo debe ser la nueva institucionalidad y el sistema político, Chile, o sea, con un yo, sí, presidencialismo no tan... claro. Si Mm. Chile aplica un Estado unitario descentralizado, ya da un gran avance en lo institucional. Y si establece y reconoce un Estado de derechos efectivos, no meramente declarativos, yo creo que va a tener sentido la reforma. No será como la querían algunos al comienzo, que querían cambiarlo todo, pero tampoco se va a quedar corta. Ahora, si todo sigue igual, los problemas no van a desaparecer, porque también hay una realidad. Es curioso, pero Chile cambió. El Chile de las protestas no es el Chile que entra a las protestas sociales. Aquí irrumpió una nueva realidad, la paridad de género, la inclusión, la diversidad, la regionalización, el desarrollo participativo, son anhelos que, entre muchos más, que ya están instalados en el país. Y una constitución que no recoja todas esas demandas, obviamente va a terminar deslegitimándose muy rápido. Y puede desencadenar un nuevo estallido, dice, que si no... Evidente, si los problemas no se resuelven,
y un problema que Chile viene acumulando hace tiempo ya. Sí, no Se ha cambiado nada desde el posterga, estallido, dicen, todo sigue igual, exacto, se lamentablemente. posterga Mm, reformas que todo mm, el mundo le dice a Chile. Mira, tú vas a los foros internacionales, sí, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, mm, al Banco Interamericano de Desarrollo, a todas las instancias le dicen Chile tiene que hacer reformas en materia tributaria, tiene que mejorar la calidad de la educación, tiene que mejorar los sistemas previsionales, y aquí las reformas no se hacen, se postergan, se claro, postergan y se postergan, y al final los problemas se van tirando para adelante y nos vuelven a estallar. Si ahora esto es un gatopardismo, que se hace un pequeño cambio para que todo siga igual, va a reventar de nuevo esto en un tiempo más. ¿Cuánto más? No sé, pero va a claro. reventar porque los problemas siguen ahí acumulándose. Y de todas maneras, ¿cómo ve el futuro? ¿Con optimismo, siempre optimista? La desigualdad en algún momento se va a ir reduciendo. De alguna forma Bueno, van a sí. haber cambios, van a haber, sí, sí, quizás lento, pero no con la velocidad que se espera, pero los No, políticos van a llegar la alguna vez a acuerdos paradoja, realmente. Claro. eh, la paradoja es que Chile cambió. Mm. Y en esta No hay reforma, por vuelta atrás. ejemplo, si Mm. tú conversas con gente de izquierda o de derecha o de centro o independiente, te dice, ¿usted es partidario de la regionalización? Muchos te van a decir que sí, quizás la mayoría. Eso. ¿Usted es partidario de la paridad de género y terminar con esta discriminación de la mujer? Sí. ¿Usted es partidario de que todos los chilenos asuman su diversidad y puedan participar sin ser discriminados? Mm. Sí. ¿Usted considera que los pueblos originarios tienen que tener un reconocimiento especial, que no es necesariamente autonomía, porque ahí ya nos dividimos, Claro. pero que tienen que tener reconocimiento? Probablemente van a decir que sí, que Chile tiene que ser descentralizado, que Chile tiene que ir a una nueva matriz energética limpia, con energías renovables, sí. O sea, sí a la mayoría de las cosas. ¿Dónde está la crisis? No está en la sociedad, que ha ido cambiando. Está en el sistema político que se niega a cambiar. No se ha cambiado. Nosotros Los tenemos conservadores una quieren crisis, conservar o el status quo, o los privilegiados no quieren soltar su privilegio. Es como algo así un claro, juego, como que reconoce los cambios, pero realmente no hay cambio. Vamos y a además, aguantar todo para no cambiar nada. Claro. y además asumiendo que muchas veces la clase política, como clase política, más allá si son de derecha, de centro, izquierda, termina instalándose en un ordenamiento. Bueno, me estaba comentando que, claro, que a veces hay voluntad de cambio, pero finalmente los cambios no llegan, o la incapacidad del político, o simplemente quieren mantener el status quo. Algo pasa ahí que los cambios no se producen. Pasa, Mm, yo creo que, o sea, yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que se dan las condiciones en Chile, pero necesitamos renovar un poquito los liderazgos. eso. Desgraciadamente, la misma clase política, que es aquella gente que para ellos la política es todo, el poder es todo. Son de derecha, son de izquierda, da lo mismo, el problema es el poder. Y consideran que sin ellos el país no puede subsistir. Esa gente realmente es un obstáculo al cambio. Chile necesita generar una gran movilización ciudadana, pero no así espontánea, no improvisada, sino estructurada en torno, por ejemplo, ¿dónde están los grandes decanos, los grandes rectores, los intelectuales, los profesionales, las personas destacadas en sus distintos ámbitos de actividad? La cultura, el arte, el deporte, la ciencia. Bueno, esa gente pudiera impulsar un cambio más moderado, el cambio tranquilo, el cambio gradual, pero con gobernabilidad, con capacidad de gestión, que se vaya un poquito más hacia la centro izquierda, y no los extremos. Yo creo que Chile puede salir, tiene talento, pero hay un problema ahí fundamentalmente, a mi juicio, en la clase política, que no está leyendo bien lo que el país necesita, y donde hay un grupo de políticos que están enquistados y que no dejan la pasada a nada nuevo. Eso empieza a ser un problema muy complejo en nuestro país. Y a propósito político, ¿cómo ve su futuro político? ¿Usted volvería a este ámbito o ya está alejado de, digamos, estos escenarios? Creo que está a cargo de la fundación. Cuéntenos un poco en qué está y cuál es su Sí. futuro O como sea, político. tú sabes que el buen periodismo es político. Lo que tú haces al poner grandes temas, estás haciendo política. La política no es solo el ámbito de los parlamentarios. La gente cree que hay que tener un cargo de parlamentario o de alcalde o de ministro para hacer política. Y la verdad es que no. Yo creo que hay que ciudadanizar la política. Eso significa que todos hacemos un aporte que va más allá de nuestro legítimo interés particular. Yo estoy trabajando en una fundación para la igualdad de oportunidades. Nosotros estamos trabajando en contra del abuso y la desigualdad y Ah, queremos desarrollar capacidades y competencias en jóvenes, en dirigentes sociales, en dirigentes sindicales, en organizaciones, ¿no es cierto?, de personas de la tercera edad,
en organizaciones ONG que trabajan proyectos de desarrollo en distintas áreas para que tengan capacidad y competencia de gestionar proyectos, desarrollar liderazgos nuevos. Y ese sentido es un aporte, creo, a fortalecer la democracia desde la base social. Menos cúpula, ¿eh? Los cambios no solo de arriba hacia abajo, los cambios que vienen de abajo hacia arriba. Chile está cambiando, cuidado. Chile ha tenido un cambio enorme desde el punto de vista social y cultural, y ese cambio ya se instaló. Donde tenemos el problema es en la élite política, que es la que se resiste a cambiar. Y el sector privado, ¿qué puede decir acá? Se habla mucho hoy en día de la colaboración público-privada, que por ahí podría ser la receta para solucionar todos los problemas de educación, de salud, de infraestructura pública, de un montón de otras situaciones que quizás el mecanismo no sea la concesión, pero otra forma donde el Estado pone su parte y el sector privado su parte, pero que confluyan todos en conjunto. Ya lo decía en su discurso Gabriel Boric y Care, no sé qué, cómo lo ve desde ese punto de Sí. vista, tomando en cuenta también la ONG como la que usted está viendo, fundaciones, que podrían por ahí el camino, ¿no? Por Pero que todos supuesto, en tengan todas en partes. vista el desarrollo del país, po. Ah, Claro, claro. en todas partes la colaboración público-privada es esencial, pero el tema, ¿cuál es el rol específico de unos y otros? Por Exacto. ejemplo, si yo te pregunto, el desarrollo tecnológico en el mundo, ¿quién lo está haciendo, los privados o el Estado? Y la respuesta es juntos. Internet es un invento del sector público. La defensa de Estados Unidos inventó Internet dentro de un diseño más complejo que tiene que ver prepararse para una eventual guerra nuclear, cómo mantener la gobernabilidad y las comunicaciones, que no te destruyan el centro de toma de decisiones. Y se inventa esta red conectada por sistemas digitales que si rompen un nudo, no rompan el conjunto. Lo demás sigue funcionando. Bueno, eso se traspasó al sector privado. Gran parte de la industria de las telecomunicaciones es gracias a la competencia espacial entre los bloques soviéticos en su momento y el bloque americano por el otro, o estadounidense. Es decir, en el desarrollo de las nuevas tecnologías, el aporte del Estado ha sido clave. Entonces, el Estado es el que pone capital de riesgo para grandes mega inversiones que apuntan a largo plazo. Los privados no hacen ese tipo de inversiones. Yo estaba en las de Ellos, hospitales, cárceles, trenes, de agua, de claro, todo tipo. ellos Mm. aprovechan esa infraestructura que Exacto. genera el Estado, esas grandes inversiones, ese capital de riesgo que lo pone el Estado, y el privado aprovecha ese espacio que se crea y lo desarrolla. Y el ejemplo más claro es Chile con lo que fueron los gobiernos radicales, cuando Pedro Aguirre Cerda creó la Eso. Corfo fue la que invirtió en energía, acero, acuérdate que se hizo la industria básica en nuestro país, se creó la Corfo, pero la Corfo a su vez creó la ENAP, la Corporación de Acero del Pacífico, en fin, las cadenas de hoteles en Chile, que fue base para ir creando una capacidad turística, en fin. El Estado es necesario, se ha demostrado que es muy bueno en las visiones de largo plazo, en las inversiones de riesgo, en las grandes inversiones tecnológicas hoy en Estados Unidos. El Estado juega un rol muy importante, lo mismo en Asia. Nadie puede negar que el Estado chino ha colaborado enormemente al despliegue tecnológico de la industria china. Bueno, lo mismo está pasando en la India. Entonces, en todas partes hay una colaboración público-privada. Ni los Tratar- privados pretenden que desaparezca el Estado, ni el Estado pretende que Exacto. desaparezcan los Sin privados. ideología, sino que no el Estado Exacto. o privado, sino Eh, que ambos en función de un influyendo. proyecto de desarrollo nacional. Por ¿Dónde ejemplo, el queremos litio. estar? Claro, ¿Cuáles son los objetivos? Y ahí exacto. apuntamos. Como por ejemplo la Estrategia Nacional del Litio, que lo que se busca justamente es una Por estrategia. ejemplo. Sí. Pero el Estado no va a estar creando No, empresas que fabrican baterías, eso lo hace el privado. exacto. Pero el Estado tiene que decir, mira, no queremos solo exportar materia prima, tal. Lo que queremos, bueno, por resumir el concepto, eh, lo que queremos es poner valor agregado. El éxito de China, de la India y de muchos países fue que Estados Unidos empezó a trasladar su industria, sobre todo la industria liviana, a países del tercer mundo. En ese momento, China, India lo eran. Pero esos países fueron capaces de negociar con las empresas norteamericanas y decirle, no, yo no quiero solo que me traiga el producto o que instale aquí una fábrica que elabora el producto, quiero que la ciencia, que la tecnología, que la innovación también me la traigan. Y llegó un momento en que ellos fueron capaces de superar al propio Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos va perdiendo productividad
y China va ganando productividad. Lo mismo la India, lo mismo países como en América Latina, Brasil o México, que han entrado en esa competencia. Hay por lo menos grandes países en Asia que han desarrollado, una vez que recibieron el impacto tecnológico, de desarrollar su propia tecnología por ese aprendizaje, y hoy día pueden competir de igual a igual que en Estados Unidos. Si la guerra de Ucrania es en el fondo un conflicto focalizado en un territorio específico de la disputa entre Rusia y Estados Unidos por el liderazgo mundial. Pero a su vez China también tiene focos conflictivos con Estados Unidos, por ejemplo en Taiwán, que pueden calentarse en cualquier momento. Esos son síntomas de una recomposición del liderazgo mundial. Después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos es la potencia hegemónica en el mundo y se habla del nuevo siglo americano. Pero en 30 años hubo países como la India, como China, como Rusia, que han sido capaces de reconstruirse y hoy día vuelven a competir y vuelven a las grandes ligas y exigen tener presencia en el escenario mundial. Y eso es lo que está disputándose. Por lo tanto, es un mundo multipolar. Y para países como el nuestro, eso es un buen escenario porque cuando hay uno solo que manda, quedas muy sometido. Cuando son varios, tú te puedes mover entre uno y otro y maniobrar entre uno y otro con un mayor grado de autonomía. Pero por supuesto, la solución nuestra no es depender de un bloque y pasar a depender del otro, porque salimos de una y caemos en otra. Es aprovechar estos espacios para generar grados de soberanía con países que tienen intereses y un tamaño y preocupaciones más o menos similares a las nuestras. O sea, un bloque sudamericano, un bloque de integración latinoamericano, por ejemplo, para poder defendernos mejor frente a estos megabloques que se disputan la hegemonía mundial. Todo esto es la gobernabilidad del siglo XXI. Así es, po. Oiga, se nos pasó volando el tiempo. Muchas gracias por participar en esta oportunidad. Sin editar, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.